Buenas noches. Después de un largo día de conferencias, conversatorios, mesas, presentaciones y espacios de discusión y reflexión, damos paso a un muy breve espacio de clausura de este cuarto coloquio de conservadores. Cedo la palabra a Jorge Jiménez, quien a nombre de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía nos compartirá una síntesis de las discusiones y temas que se abordaron a lo largo de la jornada. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Talía. Buenas noches. Saludo a quienes nos reciben en esta transmisión, a los participantes, ponentes y asistentes a este amplio ejercicio académico de aproximación a uno de los temas eje hoy día de los retos que enfrentan las disciplinas de la conservación en los ámbitos de la investigación, la docencia y la práctica profesional, que es la diversidad cultural. Durante esta jornada hemos tenido la oportunidad de escuchar los trabajos, experiencias, reflexiones, opiniones y conocimientos de un nutrido grupo de especialistas que han compartido con nosotros sus miradas y percepciones en torno al tema. Hago una brevísima y muy apretada reseña. Hemos conocido de qué manera la ciencia en la conservación ha contribuido a desvelar la diversidad cultural de Ecuador y cómo el conocimiento de la materialidad y de las técnicas para abordar la conservación de una manera sustentada científicamente han servido para garantizar su permanencia en el tiempo y para la puesta en valor del conocimiento de su historicidad, particularmente en el estudio de la obra de Miguel de Santiago, artista del barroco quiteño. Hemos visto cómo la mancuerna de la ciencia en las disciplinas de la conservación permitió conocer que el artista fue un creador indígena y tener mayor conocimiento acerca de sus materias, de sus materiales y técnicas, las mezclas de pigmentos y sus procesos de creación. Durante esta charla con especialistas de aquel país, invitado por cierto en la fila, se planteó la importancia de la traducción de los bienes para ser llevados al uso público, a la puesta en valor y acerca de los museos como espacios de interacción diversa. La diversidad cultural se refiere precisamente a esa interacción de diferentes valores. Escuchamos una frase muy importante: el reconocimiento de la diversidad pasa por las políticas públicas para llegar a las sociedades, a las personas. Así, la diversidad cultural debe ser entendida como herramienta del desarrollo. Para que la diversidad cultural sea transformativa y presente, una estrategia posible es ver a los objetos culturales no como cosas inanimadas, sino ver a los sujetos que están detrás de estos objetos, entender y conocer a las personas involucradas en la producción del objeto cultural. Tuvimos acceso a las experiencias de 4 profesoras de nuestra escuela, la ENCRIM, con la diversidad cultural. Generosamente compartieron con nosotros cómo se han enfrentado a ella desde sus campos disciplinarios, tales como el estudio de la tecnología del patrimonio construido como una fuente de experiencia y de conocimiento para la innovación, la creatividad y el intercambio de saberes. Con ellas escuchamos sobre la importancia de comprender lo que el otro quiere decir y todo lo que está implícito en el objeto como resultado de toda una experiencia de largos procesos de reconocimiento y adaptación del hombre a su entorno. Conocimos más acerca del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y la diversidad de técnicas, materiales, orígenes, significados y discursos en un mismo espacio que implica retos de lo más interesante para las disciplinas de la conservación y la museología. Disfrutamos mucho un breve relato acerca de la historia del Museo Nacional de Historia, el origen de sus colecciones. Nos sorprendió saber que se exhibe solo el 8 o 9% de su fantástico acervo y que tienen el reto de mantener la memoria a través de los objetos y difundirlos sin arriesgarlos, generando alternativas a la exhibición. Conocimos el fascinante caso del proceso inquisitorial a Luis de Carvajal el Mozo y del robo y repatriación de un manuscrito suyo, ejemplo paradigmático de la convergencia de las ciencias y de las disciplinas de la conservación que consiguió la recuperación de este objeto. Nos quedamos, al menos yo, con hambre de conocer más y más de nuestra Fonoteca Nacional y del maravilloso patrimonio documental sonoro de México. Conocimos sobre el trabajo de restauración del ciclo pictórico del retablo mayor de Coixtlahuaca, Oaxaca, a través de una muy bella edición de un trabajo editorial que nos fue presentado. Conocimos la historia de la aparición del Niño de las Suertes, escuchamos que las comunidades indígenas existen y resisten, conocimos de la diversidad de nuestras comunidades y la conservación de sus herencias culturales, lo que implica la pervivencia de distintas formas de estar en el mundo y entenderlo,
producir objetos y realizarse con ellos. Nos abrió la sensibilidad a las espiritualidades en el museo el caso de recuperación de los valores ancestrales para la reconceptualización del Museo Mapuche de Cañete, un interesante modelo de gestión propia desde el manejo de las colecciones hasta el diseño museográfico y los discursos curatoriales con un eje de preservación de la espiritualidad como valor cultural de una comunidad regional. Conocimos el proyecto de preservación del patrimonio documental digital referente a comunidades afrodescendientes del Chocó en Colombia y vimos que la interacción entre culturas puede ser compleja, pero es posible que sea armónica mientras haya respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuos. Conocimos acerca de la evidencia material e interpretación musical en la capilla de Tizatlán, Tlaxcala, y escuchamos un trabajo muy interesante de vinculación entre las disciplinas de la conservación, el trabajo comunitario y la mediación con las instancias sanitarias y las que resguardan el patrimonio cultural en distintas regiones, donde se buscaron maneras de emitir mensajes urgentes para proteger los bienes patrimoniales en el contexto de la pandemia. Vimos aquí cómo se tejieron velozmente redes de colaboración para traducir a 9 lenguas originarias el folleto emergente que se diseñó para este fin, en un caso de atención inmediata que da muestra de la importancia de contar con personal formado adecuadamente, personal profesional, pero sobre todo sensible y comprometido con las tareas que demanda el trabajo de conservación, que en este caso tuvo la iniciativa afortunada de responder a la contingencia mediante la inmersión en la diversidad cultural del país para atender una problemática que hicieron visible. En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001, se establece una serie de orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de esta declaración. Son 20 enunciados que sintetizan los compromisos de los Estados miembros para fomentar y hacer efectivos sus principios. Entre ellos, encuentro que el ejercicio que ha tenido lugar durante este coloquio nos acerca a algunos de sus objetivos. Profundizar en el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad cultural, específicamente los que se refieren a sus vínculos con el desarrollo y a su influencia en la formulación de políticas públicas. Favorecer el intercambio de conocimientos y prácticas recomendables en materia de pluralismo cultural, con miras a facilitar en sociedades diversificadas la integración y la participación de personas y grupos que procedan de horizontes culturales variados. Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible de lenguas. Alentar a través de la educación una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente de los pueblos indígenas. Para el ENCRIM ha sido un privilegio participar en la organización y desarrollo de este encuentro en colaboración con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y sumar con ello los esfuerzos conjuntos para cumplir con el fin de formar profesionales de licenciatura y posgrado en áreas y modalidades de la restauración y museología, fomentando el desarrollo de los conocimientos y promoviendo con ello una filosofía educativa con una actitud crítica, creativa y con responsabilidad social. Ha sido de verdad un gusto participar en este coloquio. Talía. Muchas gracias, Jorge. Me permito solo añadir un par de anotaciones a lo expuesto muy atinadamente por Jorge. Si bien los restauradores conservadores han sido los principales protagonistas de las mesas y espacios que se generaron, agradecemos a nuestros colegas que desde la historia, la etnología, la museología, la antropología y la música dialogaron y profundizaron en los temas que se plantearon. Los 4 ponentes de la mesa Conservando Patrimonio Emanado de la Diversidad Cultural nos permitió visualizar la riqueza y diversidad de las colecciones que se estudian y conservan, tanto en las colecciones del INAH como en la Fonoteca Nacional. Así como lo expuso Jorge, fue muy interesante ver la historia y la riqueza de estas colecciones. Yo nada más me permitiría allí retomar este caso que planteaba Jorge sobre el interesante estudio del manuscrito de Luis de Carvajal, ¿no? Que además de resultar sumamente interesante por la investigación y el trabajo realizado para lograr la repatriación de este importante documento de nuestro país,
pues me parece que es un gran ejemplo, ¿no? de las dificultades que vivía un judío en la época virreinal en nuestro territorio, y me parece que dan pie a reflexionar sobre las dificultades que me parece seguimos teniendo para hacer posible la diversidad cultural, el reto que significa el diálogo y la comunicación horizontal con los otros y con las minorías. Hilo este tema con una reflexión que aportaron en la conferencia que dio inicio al coloquio, en donde nuestras invitadas de Ecuador nos compartieron el trabajo que han estado desarrollando e impulsando una búsqueda por romper posturas hegemónicas sobre el pasado. Para mí especialmente me hizo eco esta postura comprometida para hacer que la diversidad cultural se convierta en una oportunidad de diálogo con el otro y que establezca un puente con las necesidades de los públicos diversos del hoy. Me parece muy atinada esta propuesta, ¿no? de establecer al patrimonio como una oportunidad de relacionarnos con el presente, es decir, un puente entre el pasado y el presente. Quisiera también subrayar la importancia que dimos al patrimonio sonoro en el espacio que se abrió para nuestro estado invitado Tlaxcala, en donde se expuso la problemática de la conservación y del estudio del templo de San Esteban Tizatlán de Tlaxcala. La pintura mural, pues fue esta pintura mural que tiene un conjunto de ángeles que portan instrumentos musicales, pues fue el contexto espacial que enmarcó a este espacio, que fue muy interesante, de la interpretación de composiciones novohispanas que el músico Manuel Mejía realizó, y pues nos sumergió en un espacio temporal, espacial y sonoro. A su vez, los traductores del material de conservación preventiva que nos exponía Jorge, en donde se plantearon estas recomendaciones para cuidar del patrimonio en el contexto de la pandemia, nos compartieron sus experiencias en esta colaboración de ellos como traductores con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sofía, María, Estela, Obdulio, Caritino, Ismael y Pedro trajeron con sus voces el sonido de 7 lenguas de las 68 lenguas indígenas que hacen de nuestra nación una de las que cuenta con una mayor diversidad lingüística en el mundo. México es un país con una enorme diversidad. Me parece que el trabajo al cual nos enfrentamos los restauradores conservadores para conservar un patrimonio cultural de una enorme riqueza y con profundas relaciones con la diversidad lingüística, cultural y biológica implica retos que no pueden sortearse sin construir puentes tanto con las distintas disciplinas como con las diversas comunidades de nuestro país. Cierro este espacio para agradecer a nombre de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Y queremos agradecer a todos los que hicieron posible la realización de este 4º coloquio de conservadores del patrimonio cultural, miradas y aportes de la conservación hacia la diversidad cultural. A los organizadores de la fila en su 32ª emisión, a todo el personal de la Coordinación Nacional de Difusión, en especial a la Coordinadora Nacional Rebeca Díaz Colunga y a Mayra Mendoza, quienes con todo su equipo nos permitió estar con ustedes a lo largo de esta jornada. A la Dirección de Medios y a los representantes de Ecuador y de Tlaxcala, quienes realizaron importantes aportaciones en los espacios en los que nos acompañaron. Al director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Gerardo Ramos, y a la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, María del Carmen Castro, a los casi 40 ponentes que el día de hoy nos acompañaron, y a ustedes que al otro lado de sus pantallas nos estuvieron escuchando y dialogando con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues si te parece bien entonces, Thalía, declaramos clausurados los trabajos del 4º coloquio de conservadores, miradas y aportes desde la conservación hacia la diversidad cultural en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del INA. Felicidades a los participantes y a quienes nos han acompañado durante esta jornada. Gracias, buenas noches. Gobierno de México.